Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Todo esto lo está viviendo el pueblo colombiano, mientras que al mismo tiempo ese pueblo abandonado a su suerte tiene que escuchar a sus politiqueros y a su gobierno preocuparse supuestamente por Venezuela, para esconder también su realidad caótica, el desastre de un país en guerra desde hace más de 70 años. Para esconder, y aquí pasamos a otro punto fundamental que nos va a dar todavía más elementos para este análisis, para entender los desaciertos económicos de Colombia en medio de la pandemia. Dice Heider, Colombia está secuestrada por la mafia uribista. Dice Pereira por aquí, la culpa de este carro bomba ya no se la pueden echar a Pablo Escobar porque está muerto. Queda el doctor Varito. El doctor Varito es Uribe, que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos es uno de los narcotraficantes, los 100 narcotraficantes, era uno de los 100 narcotraficantes más poderosos de Colombia. Digo era porque después los gringos los agarraron, lo maquillaron y lo volvieron presidente y después senador, y después él maquilló a Santos, lo volvió presidente. Santos se le volteó porque hacía más parte de la oligarquía bogotana, mientras que Uribe hace parte más de la nueva oligarquía del interior, pero Uribe maquilló a otro, muy mal maquillado, por cierto, quedó, que es este señor Duque. Ahora, yo les voy a traer los desaciertos económicos del gobierno colombiano en medio de la pandemia y voy a tomar como dato un portal que no es precisamente chavista, todo lo contrario. Panam Post. Panam Post da algunos datos interesantes desde diciembre. ¿Cuáles han sido los desaciertos económicos de Colombia? Desaciertos económicos de Colombia en medio de la pandemia. La fuente de estos datos es Panam Post desde diciembre. Duque hizo lo correcto al inicio asumiendo una de las cuarentenas más largas de América Latina, pero esto tuvo una incidencia directa sobre el PIB del país, haciendo que Colombia entrara en recesión por primera vez en las últimas 2 décadas. Estoy citando a un portal de derecha que está de forma muy diplomática y sin tratar de hacerle mucho daño a Duque, diciendo que gracias a él, por la primera vez en las últimas 2 décadas y con préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con dinero que le da a los Estados Unidos, con base militar, por primera vez gracias a Duque, están en recesión. A pesar de estar en recesión económica y de tener una tasa de desempleo alta, además de que está bajando el consumo y de que está cayendo el recaudo tributario, el gobierno decidió aumentar significativamente la deuda. Como se los dije, el gobierno optó por endeudarse. En las lógicas neoliberales de Duque y de quienes le votaron, una de sus promesas de campaña fue reducir el tamaño del Estado y la burocracia. Pues ¿saben qué? Esa promesa no la cumplió ni siquiera durante la pandemia, cuando se hacía más necesaria la reducción del tamaño del Estado y del gasto público. Duque no hizo nada, solo promesas. Este aumento de la deuda y del gasto generó un mayor déficit fiscal, por lo que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha anunciado que se viene un aumento de impuestos en Colombia. Los colombianos entonces se preparan, malísima noticia, otra noticia más para el pueblo colombiano, se preparan para un aumento en sus impuestos, algo que evidentemente para salir de la crisis, señoras y señores, no es la mejor receta. Duque se encuentra a mitad de su tercer año de gobierno y parece que le ha quedado grande sacar una reforma laboral decente. Esto ya
parece simplemente una utopía en Colombia. Duque se encuentra en una situación, por decirlo menos, explosiva. Colombia tiene una rigidez laboral que no permite que muchas personas accedan a un empleo formal, y esto afecta a los colombianos de nacimiento y, por supuesto, afecta muchísimo más a los extranjeros de su territorio. Y aquí vuelvo yo entonces al inicio del programa. Si Colombia está en recesión después de 20 años, si Colombia está en recesión después de 20 años, es decir, si las recetas aplicadas por Duque, es decir, por Uribe, las recetas neoliberales, están trayendo consecuencias nefastas para Colombia, entonces la excusa de una mala gestión de la pandemia por haber apostado a la economía y no a la salud de los ciudadanos se cae. Porque ni los ciudadanos tienen salud en Colombia, ni la economía va bien en Colombia. Y aquí vuelvo yo al inicio del programa. Amigos y amigas, vamos a comparar las cifras de coronavirus en Colombia y en Venezuela. Números, matemática, no interpretación. Y evidentemente los números colombianos son mucho más altos, pero muchísimo más altos de infectados y de fallecidos. Y el gobierno colombiano, pendiente de Venezuela, de atacar a Venezuela, dice, no, porque nosotros escogimos la economía. No, no, no. Ni avanzó la economía, ni avanzó la sanidad. Porque en Colombia, en las últimas 24 horas, han habido 7.952 infectados. 7.952 infectados. En Venezuela, 1.206. Porque en Colombia el total de infectados desde el inicio de la pandemia son 2.397.731. 2.397.731. En Venezuela, 159.149. ¿Por qué en Colombia el número de, iba a decir yo, asesinados, casi por el gobierno de Duque, el gobierno de fallecidos, porque Duque apostó supuestamente a la economía, que está en recesión, el número de fallecidos son 63.255, en Venezuela 1.589. Fallecidos en Colombia 63.255, en Venezuela 1.589. Y como lo dije al inicio del programa, unos por ahí pueden decir, no, pero es que eso de los infectados, ya eso son inventos del gobierno venezolano, en realidad hay más. Ok, está bien, pero usted no puede esconder 63.255 fallecidos, y menos en Colombia, donde tenemos a todos los medios de comunicación internacionales viendo qué escándalo destapan. En Colombia hay 63.255 fallecidos, en Venezuela 1.589. Los fallecidos, los muertos, en esta proporción, cuando ya se cuentan en Colombia por 63.255, no se pueden esconder. Y como lo dije al inicio del programa, porque tienen familiares, porque tienen amigos, etcétera, etcétera. Y porque las morgues existen y los muertos vayan a las morgues, o si no van a los cementerios, o si no usted lo quema en fosas comunes. En cualquiera de los tres casos se lleva un conteo público, porque es público y notorio y comunicacional. Entonces, Colombia, 63.000 muertos, 63.255 muertos y una recesión económica. Venezuela, 1.583 muertos y un bloqueo económico, sanciones económicas. Tienen nuestros dineros en los bancos internacionales, tienen nuestro oro, nos robaron nuestras empresas. ¿Se dan cuenta? Que la realidad que les cuentan a ustedes los medios de comunicación internacionales no es la que es. Y yo lo siento mucho por aquellos que todavía tratan de justificar lo injustificable. Y tratan entonces de chantajear a todo aquel que quiera utilizar esto, que no está solamente para ponerse sombreros ni gorra, esto. Y cuando uno compara las realidades y empieza a analizar, como hacemos nosotros en este programa, las cuentas de lo que nos cuentan los medios internacionales no cuadran por ningún lado. No cuadran por ningún lado. ¿Por qué? Colombia tiene una realidad explosiva desde el punto de vista sanitario y una realidad de recesión explosiva desde el punto de vista económico, teniendo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que se endeudó Colombia, teniendo bases militares, teniendo apoyo gringo, teniendo apoyo de la Unión Europea, y miren los resultados.
laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.